¿Dios existe? ¿Está en algún lado? Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad queremos hablarte de Dios, o al menos el concepto que cada uno tenga de él, ¿no? Entonces pensemos primero qué es Dios, por qué nos preguntamos qué es Dios en este caso, ¿no? Bueno, primeramente pensemos que nos referimos a un Dios porque vemos la creación, ¿no? Vemos su creación, todo lo que existe, se supone que fue creado por un Dios. Cada religión, cada cultura tiene su Dios, pero todos básicamente dicen esto, ¿no? Que Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que habita en ella. Por lo tanto, ¿cuáles serían las características de este Dios de ser existente? Bueno, pensemos, por ejemplo, ¿no? Dios lo percibimos porque existe una creación de Él. Por lo tanto, vemos esta creación y la creación es tan grande, al menos desde que se piensa en Dios, vemos que es tan grande la creación que automáticamente nuestro cerebro dice, bueno, si la creación de este Dios es tan grande, lo percibimos como que debe ser algo grande. ¿Cómo se fue entonces representando Dios, ¿no? Veamos en la cultura popular cómo se crea un Dios, por ejemplo. Pensemos en un capítulo de Los Simpson donde a Homero se le aparece Dios, ¿no? Donde él charla con Dios. ¿Cómo se lo imagina entonces? Como un hombre gigante, al lado de él es un hombre gigante, por lo tanto es parte de esta imaginación de creer que es un ser gigante, al menos porque esta grandeza representa su poderío. Así, por ejemplo, pensemos que existió el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que se supone que era en su momento la estatua más grande que existía en el planeta. ¿Por qué debía ser tan grande? La representación del dios Helios era en este caso. Porque como para ellos era una divinidad, creador de todo lo que existe, por lo tanto esto debía ser imponente, debía imponer su autoridad ante el mundo, siendo lo más grande que tenían en ese momento a la vista. Por lo tanto también viene de la antigüedad esta representación de que debe ser inmenso, grande. Después pensemos qué características podrá tener, ¿no?, este Dios. Si Dios, según el Génesis, al menos según la Biblia, según el cristianismo, es el creador del ser humano a su imagen y semejanza. Por lo menos no sabemos cómo es Dios, cuáles son sus características, pero si nos ponemos a pensar, los únicos indicios que podemos tener es, bueno, si el libro sagrado, si la Biblia nos dice que es la persona, ¿no?, que el humano es una creación a su imagen y semejanza, mirando una persona podemos calcular, podemos suponer que son algunas aproximaciones, algunas características de este Dios. No sabemos si físicas, no sabemos si intelectuales, pero que alguna característica tiene en comparación. Por lo tanto, fue hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Pero ¿cuáles son las características de este ser humano al que está hecho a imagen y semejanza de Dios? Bueno, pensemos que, como decíamos, este Dios, el de Homero Simpson, el Dios de una persona blanca, lo imagina como un Dios blanco, ¿no? Pero después, por ejemplo, tenemos a Idi Amin, fue un dictador de Uganda. Esta persona hablaba mucho de Dios, si bien fue considerado un carnicero, ¿no? El carnicero de Uganda era conocido, pero hablaba mucho de Dios. ¿Y qué decía principalmente sobre Dios? Que Dios era negro, que los blancos siempre mintieron sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque en Uganda generalmente son de piel color negra. Por lo tanto, esta persona de color decía que Dios es de color, que no le crean al Dios blanco de los blancos, ¿no? A esto, por ejemplo, se refiere Sadhguru, este yogi que es youtuber, ¿no?, tan exitoso, un yogi indio que habla un poco de espiritualidad y demás y razona sobre esto diciendo que los blancos lo hacen blanco a Dios, que los negros lo hacen negro a Dios, pero que ambos están equivocados porque Dios es como él, es morocho, por ejemplo, ¿no? Esto hace referencia, si bien era para generar una risa, hace referencia a cómo el humano tiene conceptos de Dios dependiendo de su cultura, dependiendo de sus tradiciones, dependiendo de sus propias características. Por lo tanto, crea un Dios que sea acorde a sus características. Dado que Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios debe ser como lo que yo veo en el espejo. Por lo tanto, cada uno le da las características que posee su cultura, su lugar de origen.
Así tenemos entonces que la existencia de Dios, la creencia de Dios nos hace devotos del mismo, ¿no? Nos hace fieles, nos hace seguidores y demás. Por lo tanto, ¿qué pasa si creemos en un Dios? Debemos ser devotos de este, debemos debernos a él, ¿no? ¿De dónde viene devoto? Del latín devotio, que significa votar. Ahora pensemos, ¿qué significa votar? ¿Cuál es la concepción que tenemos de votar? Bueno, cuando nosotros votamos, ¿qué hacemos? Elegimos a un representante, por ejemplo, hablando de la política, la democracia, ¿no? Yo elijo un representante, entonces yo ejerzo el poder a través de mi representante. Por lo tanto, yo ejerzo mi voluntad a través del representante. Quien me representa es quien lleva a cabo su voluntad porque se supone que coincide con la mía. Por lo tanto, ser devoto de Dios significa que elegimos a Dios para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, porque se supone que coincide la voluntad de Él con nuestra voluntad, ¿no? Supongamos que tenemos un familiar enfermo, y esto obviamente, como todos los videos, son concepciones mías, ¿no? Cosas personales que yo pienso. Por lo tanto, supongamos que tenemos una persona enferma, una enfermedad terminal, lamentablemente, ¿no? Entonces nosotros, a su lado, al lado de esta persona, ¿qué decimos? Decimos, deseo que esta persona se cure, quisiera que no esté pasando por esta situación, quisiera que siga viviendo y continúe su vida a mi lado. Sin embargo, si soy creyente en Dios, lo que debería de decir es que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Si mi voluntad es continuar con este familiar a mi lado en mi vida, si yo fuese devoto de Dios, yo deposito que se haga la voluntad de Él, no la mía. Es más importante su voluntad que la mía. Por lo tanto, si mi voluntad es conservar a esta persona, pero el creyente dijera que se haga la voluntad de Dios, aun si esta no representa mi voluntad, aun si yo sufro esta pérdida, justifican esta pérdida diciendo se hizo la voluntad de Dios. No se sabe por qué Dios eligió eso, pero si es Dios quien lo eligió así, si fue su voluntad, esta está por encima de la mía. Yo personalmente elijo tener mi propia voluntad y no depositar mi voluntad en la voluntad de otro. Así pensemos entonces que Dios y la evolución son conceptos totalmente distintos, ¿no? Son totalmente separados, son contradictorios. Dios creó al ser humano tal cual como es hoy a su imagen y semejanza, o el ser humano evolucionó, fue cambiando de forma, fue adaptándose a los medios en los que habitaba para llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Pensemos en esto entonces, o al menos así lo veo yo. La perfección, pensemos en el concepto de perfección. Dios es perfecto, ¿no? Según la Biblia, Dios es perfecto, Dios es omnipresente, Dios tiene una sabiduría y un amor infinito. Por lo tanto, nos creó a su imagen y semejanza, cómo debería de ser el humano, cómo deberíamos de ser nosotros, lo más parecido a la perfección posible, lo más parecido a nuestro Creador, al cual estamos hechos a su imagen y semejanza. Sin embargo, ¿vemos perfección en nosotros? Bueno, personalmente diría que no. Yo una vez, por ejemplo, tuve un compañero de trabajo y este compañero de trabajo, aparte de este trabajo, era pastor de una iglesia, ¿no? Y tuvimos una discusión bien, ¿no? Una discusión constructiva en cuanto a que yo le decía que no creía en ese concepto que él me explicaba de Dios. Y él me decía que la evolución estaba equivocada, porque claramente no provenimos de monos, me decía. Los monos tienen monitos, las personas tienen personas. Por lo tanto, no podía encontrar el concepto de unión entre estos dos que contradecía a su Dios creador de la persona tal cual la vemos hoy, ¿no? Entonces pensemos lo siguiente. La Biblia es quien explica todo esto sobre Dios, la creación y demás. El Génesis es quien explica que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Totalmente contradictorio a un libro llamado Sapiens de Yuval Harari, que este israelí explica cómo el hombre evolucionó, cómo el hombre apareció en la historia de este planeta y cómo fue evolucionando, cómo fueron sus características cambiando, adaptándose al medio en el cual vivía, al medio del cual se rodeaba, para asegurar su evolución, su supervivencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si intentáramos unir estos dos conceptos? Si tomáramos algo de la religión y si tomáramos algo de la ciencia para ver si pueden coincidir, si por ahí en una de esas pertenecen
al mismo tema, pero son dos puntos de vista diferentes, ¿no? En tal caso, por ejemplo, pensemos en este concepto, ¿no? Esta idea, que es un dibujo ya bastante conocido, ¿no? De esos puntos de vista que podemos tener las personas. Supongamos que dentro de esta caja está la verdad. Dentro de esta caja está qué es Dios, qué es el creador, qué es la ciencia. Dentro de esta caja tenemos la verdad, ¿no? Pero hay diferentes puntos de vista, porque la caja tiene un nombre, el nombre es un número. Ahora, el que está de este lado, la ciencia, desde su punto de vista, dice que es un 9, ¿no? Y el que está del otro lado, la religión, desde su punto de vista, asegura que es un 6. Esto crea una brecha entre estos dos, ¿no? Uno asegura que es un 6, otro asegura que es un 9 y ambos escriben libros y teorías y ambos tienen devotos cada uno de su creencia porque desde su punto de vista tienen razón, dado que es relativa la razón. El contenido de esta caja, la verdad, es relativa, depende del punto de vista que tenga el observador. El observador desde la ciencia dice que tiene razón. El observador desde la religión dice que tiene razón. Vamos a comparar entonces un ejemplo de ciencia y uno de religión a ver si podemos conectarlos, a ver si podemos demostrar que son solo diferentes puntos de vista de una misma verdad, de una misma realidad. Así entonces voy a hacer una comparación. Vamos a utilizar para esto, por ejemplo, los conceptos, las teorías, ¿no? Las creencias del hinduismo. ¿Qué dice el hinduismo entonces al respecto? Y vamos a comparar esto, por ejemplo, con la teoría de Darwin, la teoría de la evolución. Y vamos a ver si las dos pueden ser miradas de esa misma caja que contiene la verdad, solamente que hay distintos puntos de vista, ¿no? Así pensemos en el hinduismo, por ejemplo. Hace 15.000 años, el primer yogi, aquel que fue enviado para dar las verdades sobre el hinduismo, que dio origen, por ejemplo, al yoga, fue quien dijo que Vishnu reencarnó en 10 formas, en 10 avatares, adoptó diferentes formas para venir a la tierra a ya sea cuidarnos o ya sea a resolver diferentes males. Por lo tanto, a estas formas que tomó, vayamos comparándolas con las ideas de la evolución de Charles Darwin, a ver si tiene algún parecido, a ver si encontramos puntos, si encontramos conexiones, ¿no? Entonces pensemos en la primera imagen, en la primera encarnación de Vishnu. ¿Cómo vino? Como Matsya o algo así, ¿no? Que era el dios pez, tenía forma de pez este. Entonces estamos hablando que el principio de la vida se dio por un Dios con forma de pez a lo primero. Pensemos que en la teoría de la evolución, la vida evolucionó en el agua, en un medio acuático necesitaba evolucionar, ¿no? Que en la Tierra no había agua, que a través de los meteoritos con cristales de hielo que vinieron, el agua se fue acumulando, que a la vez el polvo que se hacía de estos meteoritos aportaron todos los elementos básicos para la vida y este medio acuático, ese caldo primogéneo, ese caldo primero, es el que creó la vida gracias a que este medio acuático permitió que estos elementos se unan formando las primeras células, las primeras unidades que se podrían llamar vida. Después tenemos la segunda encarnación de Vishnu. ¿Cómo vino? Como el dios llamado Kurma, que se representaba como una tortuga. Se dice que era una tortuga o mitad hombre, mitad tortuga, ¿no? Pensemos entonces cómo es el hábitat de la tortuga, por ejemplo, porque era una tortuga marina, por lo tanto pasa mucho tiempo de su vida en el agua, pero no puede vivir solamente en el agua, pasa otra parte de su vida en la tierra, por lo tanto es un animal que del agua sale a la tierra, que de la tierra vuelve al agua. En la teoría de la evolución encontramos entonces que algún tipo de pez, la primer forma de evolución fue un tipo de pez que empezó a través de sus aletas que fueron modificadas para que pueda arrastrarse, como para que pueda reptar fuera del agua, pero no podía ser 100% terrestre, por lo tanto tenía que volver al agua, pero tampoco era 100% acuático, salía a alimentarse, por ejemplo, fuera del agua.
Después tenemos la tercera reencarnación de Vishnu. ¿Cómo volvió en este momento? Entonces como Varaha o Varaha, que se representa como una especie de cerdo, como un jabalí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos esto en comparación con la evolución? Que estamos hablando de la tercera reencarnación y estamos hablando por primera vez de un animal que es mamífero. Desde que estamos hablando por primera vez de un mamífero, las próximas reencarnaciones siempre van a ser mamíferos. Por lo tanto, estamos hablando en la teoría de la evolución que aparece ese primer mamífero del cual descendemos nosotros como mamíferos también. Tenemos la cuarta reencarnación de Vishnu. ¿Cómo vino esta vez? Como Narasimha, que este es mitad león, mitad humano. ¿Con qué podríamos representar entonces a esta figura? Mitad león, mitad humano, mitad animal, mitad humano. Pensemos en la cadena evolutiva que fue el Australopithecus. Todavía era un mono, todavía era un simio, ¿no? Sin embargo, también empezaba a diferenciarse de los simios adoptando, por ejemplo, menor curvatura en su espina dorsal, adoptando una posición más erguida. Por lo tanto, ya no era tan simio, pero tampoco llegaba a ser humano. Era un híbrido entre animal y hombre. Pensemos en la próxima reencarnación. La quinta, entonces, tenemos al llamado Vamana. ¿Qué podría entonces compararse con este Vamana? Bueno, se lo explica a este dios como que era un hombre enano, digamos, como un hombre chiquito, bajito, un hombre macizo, un hombre de piernas, brazos anchos, pero bajito, ¿no? ¿Qué tenemos en la evolución para comparar con esta entonces? Pensemos en el Homo habilis, aquel que si bien todavía pertenecía, ¿no?, a la rama de los animales, de los simios, ya tenía más habilidades, ya empezaba a hacer uso de herramientas, de los primeros instrumentos, se valía para, por ejemplo, fabricar cosas, ¿no? Entonces, pensemos así que el Homo habilis, por los datos que tenemos, por los que se encontró, los restos que se encontraron, tenemos que medía máximo 1,40, que era chiquito, máximo 40 kilos de peso, que permanecía como algo chiquito, ¿no? Como este dios que se lo denominaba como un hombre enano. Luego, en la sexta reencarnación, lo tenemos al dios Parasurama. ¿Y cómo se veía de aspecto? Bueno, ya era un humano más alto, ya era casi como lo que hoy conocemos como humano, ¿no? Como ser humano. Ya tenía nuestro aspecto. Sin embargo, el problema que tenía era que era, como se decía, al menos del dios, era incontrolable, ¿no? No era civilizado, podríamos decir, pensemos entonces. Pensemos en la evolución que podemos comparar con el Homo erectus, que ya parece un hombre, ya tiene todo lo que vendría a ser un hombre. Sin embargo, podríamos nombrarlo como aquel hombre de las cavernas, ¿no?, que aún no dominaba tal vez un vocabulario, que no tenía un concepto de vivir en civilización, que no era civilizado aún. Ahora vayamos a la séptima reencarnación. Este dios era Rama, ¿no? Lo que caracterizaba entonces a Rama, que ya era una persona civilizada, que ya era un ser civilizado, que ya no era incontrolable como el anterior. Esta vez era una persona tranquila, civilizada, serena, por lo tanto podía llevar a cabo relaciones humanas. Así pensemos entonces en la cadena evolutiva en el Neandertal, que ya tenía todas las características de un ser humano, ¿no? Sin embargo, todavía era un poco rupestre, digamos, un poco rudo, pero ya tenía conciencia, por ejemplo, de familia, ya vivía en comunidad, en familia, y lo principal que se reconoce en es que ya enterraba a sus muertos, tenía un concepto de lo que era la muerte y de que podía llegar a pensar en algo más allá de esta muerte. Por lo tanto, tenemos los primeros vestigios en la evolución humana de que se empiezan a enterrar a los muertos, ¿no?, que tenían este concepto de muerte. Luego tenemos el octavo dios, ¿no? Este es Krishna. Veamos en el dibujo, por ejemplo, que lo que tiene en sus manos es una flauta. Era un creador de arte, era músico, se podría decir en este caso, ¿no?
Pensemos entonces que acá ya estamos hablando del Homo sapiens, este hombre que ya pensaba, ¿no? Este ser humano que ya era bastante pensante, no solamente vivía en comunidad, en familia, sino que empezaba a ser más afectivo, empezaba a tener gusto, entre otras cosas, por el arte, empezaba la creación de arte. Esta es el arte rupestre que encontramos, por ejemplo, en las Cuevas de las Manos en Argentina y en tantos otros lugares donde encontramos dibujos que se hacían simplemente por el gusto al arte, simplemente por diversión, por dejar un dibujo, ¿no? Simplemente por tener esta sensación de jugar un poco con los materiales, de dejar algo plasmado, que una idea salga de sí y quede plasmado, por ejemplo, en un dibujo, en una piedra. Además, empezaba la música, empezaban los primeros instrumentos musicales, empezaban los primeros bailes, pensemos, ¿no? En ciertos lugares está comprobado que habían ciertos tambores, que empezaba a haber cierta cultura en estas personas, ¿no? Tal como este dios tocaba en este caso la flauta, por ejemplo. Así tenemos la novena entonces figura en el hinduismo, que sería Buda, esta persona contemplativa, ¿no? Está en esa posición de meditación porque empieza a ser esa persona que se pregunta mucho más que lo material, empieza a ser más mente, más conciencia, empieza a preguntarse de dónde viene, hacia dónde va, el sentido de la vida, empieza con el conocimiento del exterior y el autoconocimiento, empieza a preocuparse por saber qué hay dentro de él, qué es la mente, qué es el alma, qué es esa trascendencia, busca la iluminación. Este sería el humano actual, ya más sensible a todas estas cosas, ¿no? Ya más sensible a todos estos actos trascendentales, ya buscando esa iluminación, ese conocimiento superior, abstracto, más allá de lo material, que empieza a preguntarse de dónde venimos, hacia dónde vamos, que busca ser iluminado, estar despierto, tener mayor conocimiento de todo lo que nos rodea, ¿no? Así llegamos entonces al último, por ejemplo, Kalki. ¿Qué significa este último entonces? En el hinduismo es la próxima evolución, la próxima cadena o la última cadena evolutiva del humano. Es hacia donde este humano pensante, este humano consciente quiere llegar, este humano iluminado es donde quiere llegar, ¿no? Es una especie de Dios, veamos, que representa una especie de guerrero. Está en un caballo blanco. Se supone que el caballo blanco, representa lo imponente que es, ¿no? La pureza que tiene su alma, la pureza que tiene su venir, en cuanto a que busca terminar con las injusticias, con todo lo malo del mundo. Veamos que tiene una espada. Con esa espada lo que busca entonces es terminar con todo esto malo, con todos los problemas que tenemos en cuanto a una vida material, ¿no? Ya que se representa casi como un dios. Es aquel humano que en busca de esta trascendencia tal vez pudo trascender más allá de lo material, por lo tanto puede volar, por lo tanto tiene una espada de fuego, por lo tanto puede ser visto más que simplemente un humano terrenal, ¿no? Esto quizás es a lo próximo que evolucionemos. Nosotros somos seres pensantes que se preguntan de dónde venimos, hacia dónde vamos, que estamos cada vez más preocupados no solo por la materia, sino por la energía que está formando esta materia. Y quizás en algún momento lleguemos a un próximo eslabón evolutivo en donde empiece a ser más importante la energía que la materia. Así que esto es lo que para mí contiene esa caja de la que hablamos, ¿no? Que tenía dibujado un 6 o un 9 según el punto de vista. Pensemos entonces que el hinduismo hace 15.000 años fue dando estos pasos sobre la evolución del dios Vishnu, pero simplemente pudo haber estado siendo su concepción de esta caja, su punto de vista religioso en cuanto a la evolución que tuvo el humano. Pensemos que Charles Darwin hace 160 años planteó todo esto de que la vida comenzó en los medios acuáticos y terminó donde estamos nosotros. Pensemos que hace 15.000 años el hinduismo planteó que la vida comenzó en un pez, en un medio acuático, y termina
Primero siendo Buda, primero siendo nosotros, seres pensantes que se preguntan de dónde venimos, hacia dónde vamos, y puede llegar a terminar como algo que trascienda la materia, que sea más que la materia, ¿no? Que sea más importante que la materia, tal vez intentando llegar a ser un Dios. Así entonces volvamos al concepto de los dos libros que había dibujado anteriormente, ¿no? El primero era la Biblia, aquel libro religioso, aquel libro que nos habla de las experiencias de un Jesucristo que vino a la tierra, que hizo milagros, que es enviado por Dios, que es el Hijo de Dios igual que todos nosotros, este Dios creador que a través de Jesucristo nos cuenta, ¿no? Cómo creó el cielo, la tierra, cómo creó a los habitantes de la tierra entre los cuales nos encontramos, cómo fue evolucionando esta creación a través del tiempo, ¿no? Y por otro lado pensemos en el libro Sapiens de Yuval Harari, ¿no? El subtítulo de este libro es De animales a dioses. ¿Qué quiere decir esto, no? Que evolucionamos, cuenta la evolución humana y cómo arrancamos desde un medio acuático a ser lo que somos, pero no somos dioses, dice de animales a dioses. Comenzamos siendo animales, ¿no? Y pensemos en lo que estábamos hablando anteriormente, cuando Vishnu reencarnó como Buda, es una persona como nosotros, una persona que quiere trascender la materia, que está todo el tiempo buscando la iluminación a través de la meditación, por ejemplo. Entonces, ¿por qué este libro de Yuval Harari, Sapiens, dice de animales a dioses, si nosotros vinimos de animales a hombres? Quizás somos como el Buda, estamos en esa búsqueda de acercarnos un poco más a Dios. ¿Qué se dice en el libro sagrado que es Dios? Que es aquel ser que todo lo sabe, que todo lo puede, aquel creador de todo lo que existe. Y si podemos convertirnos en algo más próximo a un Dios, y si esa promesa de Dios de llevarnos al cielo en realidad es lo que nosotros mismos podemos llevar a cabo a través de esa iluminación, que sería ese entender supremo, ¿no? A través de nuestra conciencia, a través de nuestra sabiduría, podemos conseguir una sabiduría mayor que nos permita trascender de materia a energía, a entender esa energía pura que creó el todo. Ahí está donde creo que está Dios, ¿no? Como cuando le preguntaron a Einstein, ¿cree en Dios usted? Y él dijo, sí, creo en el Dios de Spinoza. ¿Qué era el Dios de Spinoza? Ese Dios que pertenecía a todo, que no es el creador, que es de el que sale todo. Ese Dios que forma las cosas y que las cosas como nosotros somos parte de ese Dios de la naturaleza. Pensemos de dónde provenimos entonces. Somos polvo de estrellas, ¿no? La vida se creó en un medio acuático que vino desde el cielo en meteoritos. La vida se creó a través de la unión, de la fusión de elementos que crearon las primeras células, elementos que quedaron del polvo de las estrellas, del polvo de esos meteoritos caídos a la Tierra y que fueron desperdigando esos elementos que encontraron la forma de unirse y así se da la evolución. Esta evolución puede ser explicada de una forma religiosa como el hinduismo y de una forma científica como lo hizo Charles Darwin, pero como vimos tienen una conexión, tienen una coherencia si nos ponemos a comparar en que simplemente podría ser esa verdad dentro de una caja a la que depende del punto de vista que tengamos, le encontramos un significado, pero estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, creo en el Dios de Spinoza, en el Dios que es la naturaleza misma de la cual estamos creados, a la que pertenecemos. No tenemos un creador, somos parte de ese creador, somos parte de esa naturaleza. Hoy en día como materia, tal vez a través de la meditación suficiente como plena conciencia, tal vez el estado de iluminación es aquel estado en el que entendemos cómo funciona la materia y por lo tanto quizás hasta podamos controlarla. Y esta materia está creada por energía pura, por lo tanto nuestro pensamiento es energía y es hacia la energía hacia donde tiende a ir, como pensar en el todo aquello que es energía pura, el Dios de Spinoza, el Dios de la naturaleza, el que rige todo lo que creó, el que crea las leyes por las que se rigen los materiales,
pero tal como el Buda, del que queremos escapar, del material que queremos salir en forma de conciencia plena, de entender el todo. Es la búsqueda que la ciencia hace, es la búsqueda que el Buda hacía, es la búsqueda que cualquier religión hace, llegar al cielo, llegar a la iluminación, llegar a ese estado de energía pura, ese estado en donde volvemos a ser parte de la creación de ese Dios o el nombre que le quieras poner. Bueno, con esto nos vamos despidiendo y bueno, quisiera que pienses en esto y que nos comentes a ver qué te parece. Es importantísimo el comentario para ver si podemos coincidir en algo, si querés que hablemos sobre otra cosa, si nos podés corregir al respecto. Esperamos que nos des un like, que te suscribas, contamos con tu apoyo para continuar con esto cada vez de una manera mejor, ¿no? Así que por el momento, bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.